¿Acaso las mujeres son feministas? Por supuesto que es una pregunta un poquito con trampa. En mi opinión, la gran mayoría de las mujeres son feministas. Habrá cierto porcentaje de mujeres que no lo hablan, no les gusta tocar mucho el tema, pero que en el interior son feministas. Y como en cualquier gráfica, siempre hay ciertas desviaciones y habrá mujeres que pues, realmente creen que los hombres son mejores. Pero en lo general, las mujeres son feministas. Entonces, ¿por qué pregunto, ¿acaso las mujeres son feministas? Recuerden que en mi canal trato de ver el feminismo desde el punto de vista de un hombre y cómo le afecta a los hombres. Pero esta pregunta de, ¿en verdad las mujeres son feministas? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misantria. Para empezar, para que podamos aclarar este punto, ¿qué es feminismo? Feminismo es igualdad. Igualdad es igual para un lado que igual para el otro. ¿Igualdad entre qué? Entre hombres y mujeres. Igualdad de derechos y obligaciones, es decir, igualdad social a nivel ciudadano. Nada más. En ningún momento estamos diciendo que seamos iguales hombres y mujeres, pero sí que necesitamos y merecemos tener pues, los mismos derechos y obligaciones entre sexos. Entonces, entendiendo esto, hay varios estudios que nos mencionan que hay más o menos, un poquito menos del 30 o quizás 30% de mujeres, vamos a llamarle una tercera parte de mujeres, que entienden que hoy en día el hombre es un ciudadano de segunda clase. Es decir, que entendió o entiende que el feminismo ya se rebasó, que no solo se alcanzó, sino que ya está pisoteando los derechos de los hombres. ¿Cómo qué? Como leyes de género, que haya juzgados de la mujer, que haya institutos de la mujer o institutos de igualdad, que siempre es igualdad pero hacia la mujer. Que sí lo entienden. Ahora, ¿qué tanto porcentaje de esa tercera parte de mujeres levantan la voz? Pues no lo sé. Y en mi opinión, creo que es un porcentaje muy bajo de mujeres que estén diciendo, oigan, no que éramos feministas, ¿por qué a los hombres los estamos tratando tan mal? Pero bueno, esa es otra discusión. Me gustaría que en este capítulo nos enfocáramos un poquito en qué es lo que pasa con esa otra dos terceras parte de las mujeres. Es decir, esas mujeres en las cuales no están de acuerdo que deberíamos ayudar a los hombres. Es decir, son feministas, pero están de acuerdo en que hay que seguir con el feminismo y seguir aplastando a los hombres. Que por cierto, recuerda que un hombre también puede ser feminista. Si entendiste mi explicación, una feminista no es más derechos a mujeres, es igualdad. Entonces, por supuesto que puede haber hombres que digan soy feminista, que el término correcto es masculinista, pero pues nadie lo ocupa ni lo conoce, y decir, oigan, mis derechos socialmente no son iguales, le va mucho mejor a la mujer y yo tengo más obligaciones. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esas dos terceras partes. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones y comentarios. Ahora, vamos a enfocarnos en esas dos terceras partes de mujeres que se consideran feministas, pero que están bien como está e incluso están exigiendo todavía más derechos y golpeando más al hombre. ¿Qué es lo que pasa? En mi opinión, hay dos vertientes. Uno, que creo que es la gran mayoría de las mujeres, son mujeres que sí entienden la problemática, pero como les conviene a ellas, pues no dicen absolutamente nada. Por decir, creo que cualquier persona más o menos inteligente, si te digo, vamos a hacer cuotas laborales por sexos, es decir, ¿qué pasa si el día de mañana te digo, a partir de mañana tienes que tener X porcentaje de hombres? Te vas a enojar, especialmente si eres mujer, te vas a enojar. Entonces, por supuesto que entienden que esté mal que debamos contratar a mujeres por el hecho de que sean mujeres. Y si no les gusta este ejemplo, pongámoslo con otra cosa. Debes contratar a partir de mañana X número de personas por el hecho de que sean blancos. Sin importar su experiencia, su capacidad, simplemente porque son de color blanco. O color morado o verde, da igual. ¿Les parecería que es igualitario?
que es justo, que habla de igualdad de derechos? ¿Verdad que no? Entonces, por supuesto que hay mujeres que entienden que las cosas están a su conveniencia. El divorcio les conviene a ellas, las normas sociales les convienen a ellas, la representación de los géneros les convienen a ellas, las violencias de género les convienen a ellas. Entonces, sí hay un porcentaje muy importante de mujeres que por supuesto que entienden que las cosas no están iguales y les están conveniendo a ellas, pero que no dicen nada, no nos apoyan a los hombres porque no les conviene. Ejemplo, la violencia de género. La violencia de género, y hay mucha confusión en los comentarios sobre el tema de violencia de género. Varias mujeres me han contestado en mis comentarios, no, es que la violencia de género, si no existen, no nos protegen. A ver, ¿qué pasaba hace 20 años? Ya hay leyes, o ya existían desde hace mucho tiempo, leyes que protegen, o que castigan, mejor dicho, que no haya violencia. Y vamos a pensar en una pareja de 2 mujeres o de 2 hombres. ¿Acaso se pueden agarrar de golpes todos los días en la casa? Por supuesto que no. También uno de los 2 va a terminar en prisión. Entonces, no significa que antes no hubiera leyes que protegieran o que castigaran, mejor dicho, la violencia. Lo que pasa es que está la ley igualitaria para todos y adicional le agregaron puntos o legislaciones adicionales para mujeres. ¿Ok? Entonces se volvió desigual. Entonces, evidentemente las mujeres entienden esto, que sí hay leyes que protegen. Si no, pónganse a pensar qué pasa cuando 2 mujeres se casan. ¿Se pueden agarrar a golpes? Pues no, claro, evidentemente que no. Otro ejemplo que me gustaría hacerles ver, más por el sentido común, más allá de los estudios y las estadísticas, es las mujeres que constantemente se victimizan y dicen, tengo miedo de estar en la calle. Pero al mismo tiempo son las mismas mujeres que ves que salen a la discoteca en la noche. A ver, pónganse ustedes como hombres tantito en una postura de qué les da miedo. ¿Existe en tu ciudad alguna colonia o barrio que sepas que es peligrosa y que te da miedo entrar? Por supuesto que existe. ¿Y entrarías ahí si no tienes que entrar ahí? Es decir, si no entrarías a ese barrio por gusto, ¿verdad que no? Entonces también es un poco exagerado cuando empiezan a hablar de es que me da miedo salir a la calle, pero constantemente están teniendo actividades en la calle. Lo dicen como una forma de mantener vivo el movimiento y poder generar o seguir generando beneficios para ellas. Recuerden que ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de mi editorial. En este mismo sector de mujeres que claramente saben que hay una injusticia hacia los hombres, también tenemos que agregarle el tema político. Evidentemente hoy en día hay muchos políticos que les encanta hablar del tema y aunque entiendan la realidad de la vida y aunque sepan que no existe tal desigualdad hacia las mujeres, les conviene como un método de manipulación, un método para conseguir votos a su favor, les conviene como para hablar de temas que quizás no son tan importantes. Vamos a poner bancas moradas para las mujeres, cuando por aquí te están robando o te están metiendo nuevas legislaciones, no sé, de impuestos o económicas, en donde claramente te van a afectar, pero hagamos todo el show aquí. Entonces, por supuesto que también nos conviene a nivel empresa quedar bien, política, poder ganar tu voto, etc. Y por último está el sector de mujeres, por alguna extraña razón, saben que las leyes están mal, pero que sí se creen de repente los argumentos. O sea, que sí creen que viven con más violencia que los hombres, aunque la realidad dice que no. Los hombres recibimos mucho más violencia que las mujeres. O que creen que realmente todo lo que dice el feminismo es verdad. Esas son las personas que son más extremas. Esas en realidad es la mega minoría. Esas realmente son personas que detestan al hombre. Son mujeres que ya llegan a un grado en donde la misandria los está obligando a que se queden solas. Porque la realidad es
todo lo que dice el feminismo, o la gran mayoría de las cosas que dice el feminismo, ya se están utilizando simplemente como un arma hacia el hombre. Solo para cerrar el capítulo, me gustaría recordarles, cuando una persona está peleando, seas hombre o mujer, por igualdad se le llama, entre los sexos, se le llama feminismo. Cuando una persona, sin importar su sexo, esté buscando que la mujer tenga mayores beneficios o que crea que el hombre es inferior, por cualquier razón, eso se le llama embrismo. Es el paralelo en hombres de machismo. Pero todavía hoy en día seguimos hablando feminismo para mujeres, machismo para hombres, cuando no es así. Es feminismo o masculinismo, que nadie conoce, y embrismo y machismo, ¿ok? Por favor, sí hagamos la separación. ¿Por qué doy toda esta explicación? Claramente, todas aquellas mujeres que tengan en conciencia que las leyes están siendo injustas hacia los hombres y no digan nada, no se peleen con nosotros, no levanten la voz y por el contrario siguen exigiendo y exigiendo leyes y exigiendo métodos de control, en realidad no son feministas, son hembristas. Las únicas verdaderas feministas son aquellas mujeres que quieren vivir en paz y en igualdad con los hombres. Desafortunadamente, son una microminoría. Muchísimas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.